Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Soy Diana Novoa y esta vez les voy a presentar estructuración de los ámbitos funcionales, tanto flujo de información como flujo de materiales. Como flujo de información tenemos la simbología del flujo de información, en donde cada una de estas consideraciones se realizan son independientes de los sistemas de tratamiento de los datos. Se trata de una serie de consideraciones funcionales básicas a partir de las cuales se deducirán los requisitos que han de cumplir los sistemas de tratamiento y los datos automatizados. Aquí se muestran también los símbolos que se van a utilizar para representar el flujo de materiales, tales como de transporte mecanizado. También se tiene el lanzamiento, el punto C, el pulmón o la estación, cabeza de proyecto, etc. Ahora les voy a hablar sobre el flujo de información, las consideraciones previas que se deben tener. Un flujo de materiales tiene una importancia para la competitividad. Un problema muy grande en este flujo es la que tiene una transmisión rápida y fiable de datos. Para esto se debe asegurar la comunicación preguntándose ¿qué datos se producen y dónde? ¿Qué datos se necesitan y dónde? ¿Y para qué? ¿Quién administra y cuida los datos y qué tipo de datos? ¿Quién es responsable de los datos y de qué tipo de datos? ¿De qué datos se conservan en una base de datos común? ¿Para qué datos hay obligación de obtención o introducción? La automatización jerárquica por niveles. Tenemos dos tipos de jerarquía, en donde se encuentra la punta de la pirámide y el ámbito del proceso. Como tenemos dirección de taller, dirección de producción. Estos tres primeros niveles de dirección forman la punta de la pirámide de la empresa, que maneja un ámbito administrativo. En cambio, en el ámbito de proceso tenemos los niveles que se encuentran bajo el nivel de producción, tal como dirección del proceso, control del proceso y el proceso, en donde estos pueden subdividirse a su vez en los últimos niveles de la pirámide. Cada nivel plantea necesidades especiales respecto al tratamiento de la información. Lo que caracteriza esta jerarquía es que los datos de los niveles inferiores se condensan y se transmiten en forma a nivel inmediato superior, eventualmente hasta llegar al nivel de dirección de la empresa. Les voy a hablar sobre cada uno de los niveles de la pirámide. Tenemos el nivel de dirección de la empresa, el mismo que se encarga de transmitir datos relativos a la economía y a la política de la empresa entre las ramas de la misma y los departamentos de administración y planificación. Como segundo nivel se tiene el nivel de taller, el que se encarga de comunicar la distribución de datos organizativos, técnicos y comerciales, a fin de establecer una relación entre las diferentes secciones de la empresa. Tenemos además el nivel de dirección de producción, en donde dirigen las secciones de producción, tales como fabricación de piezas, montaje y banco de pruebas. También podemos encontrar el nivel de dirección de procesos, en donde se encarga de reunir máquinas de mecanizado, robots y sistemas de transporte a fin de formar células de fabricación lo más autosuficientes posible. En el nivel de control de procesos tenemos que se encarga de vigilar y captar datos, así como el blocaje mutuo y la sincronización de las máquinas. Tenemos el nivel de proceso como último nivel, el mismo que se encarga de formar la interfaz entre la electrónica y la mecánica, además de que sus instrucciones de control se convierten en movimientos de las máquinas de fabricación, sistemas de transporte, etc. Es muy importante considerar que los actuadores típicos en este nivel son accionamientos, válvulas, lámparas, calentadores. Los sensores típicos son interruptores de fin de carrera, sensores de temperatura y sensores de fuerza y de pares. A continuación se muestra la automatización jerárquica versus tiempo requerido versus volumen de datos. Aquí, resumiendo la relación entre el nivel de automatización, el tiempo y el volumen de datos, se tiene el siguiente gráfico, en donde se puede apreciar que se tiene la clase de planificación, el horizonte de planificación, un nivel, el caudal, el tiempo de respuesta y la frecuencia. Teniendo en cuenta cada uno de estos jerarquías en el tiempo requerido en el volumen de datos, puede ser posible tener una automatización jerárquica buena para nuestra empresa. La diferenciación entre la clase de datos.
Una diferenciación importante entre las distintas clases de datos se basa en la vida de los datos. Esto quiere decir que en las empresas de producción se distingue la presente figura, la que se está mostrando, de la siguiente manera. Tenemos como primeros datos los datos de movimiento. Estos son los datos que definen los datos relativos a los elementos del sistema que están variando constantemente. Tenemos como segundo punto los datos maestros. Estos son los que informan sobre las características de los elementos del sistema, personas, objetos, comportamientos. Y por último, los datos estructurales. Son los que describen las relaciones entre los elementos del sistema, la cantidad y su clase. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el flujo de materiales. Tenemos como consideraciones previas que un flujo de materiales es el transporte controlado de materiales de cualquier clase. Como cometido es que se encarga de abastecer producción con la cantidad de material necesaria y en un plazo correcto. Y como su valor óptimo es que tiene que aprovechar la capacidad máxima de las máquinas disponibles y se reducen al mínimo las existencias circulantes. Como primer punto tenemos el SIM. El SIM describe la utilización integrada de la información en todos los ámbitos de fábrica relacionados con la producción. Esto quiere decir que abarca la interacción de CAD, CAP, CAM, CAQ, PPC a nivel de la tecnología de información. Con ello se intenta lograr la integración de las funciones técnicas y organizativas para la fabricación del producto. Lo que quiere decir es que se exige la utilización conjunta de una base de datos a nivel superior al de división. Como segundo punto tenemos la planificación de la empresa. Aquí podemos observar los siguientes recuadros. En la planificación de los objetivos de la empresa, en donde se puede observar la planificación del marco y la producción. Tenemos el análisis y pronósticos del entorno, en donde se puede observar y se tiene el análisis del mercado para la planificación del producto y la planificación de desarrollo del producto. Tenemos el análisis y pronóstico de la empresa, en donde se habla sobre estrategias de productos, la planificación de la estrategia o planificación de objetivos. Y tenemos la planificación operativa, que es la planificación de ejecución. La contabilidad industrial. Como contabilidad industrial, el concepto de contabilidad industrial engloba todas las funciones que sirven para determinar y vigilar los caudales monetarios y de servicio que se producen en el taller, tanto en cantidad como en valor. Como un detalle muy minucioso que tenemos aquí es el cálculo de los costes, en donde se tiene cálculo de tipos y centros de costes, el cálculo de referencia de costes, cálculo previo de costes, el cálculo de aportación de cobertura. Como contabilidad financiera tenemos contabilidad de inmovilizados, cuentas de deudores, cuentas de acreedores. También es importante recalcar que se tiene la contabilidad de sueldos y salarios y la contabilidad de instalaciones. Como cuarto punto tenemos las ventas. Esta sección representa la interfaz entre la empresa y el cliente o el mercado de ventas. En ella se transmiten las consultas de los clientes, se preparan las ofertas y se tramita todo el registro de comprobación y seguimiento de pedidos. Las compras. Las compras tenemos que es una selección de proveedores en donde se consultan a proveedores, es una administración de datos maestros de proveedores. Se realiza también la negociación de las condiciones de precio y suministro, se tiene una información sobre los proveedores y acuerdos del marco. También es un sistema de pedidos y seguimiento de pedidos, además que se hace la tramitación de las devoluciones y la activación del sistema de facturas. Como les dije, las compras es la sección centralizada que resuelve los problemas de suministro, asegurando el abastecimiento de costes mínimo y aprovechando todas las oportunidades del mercado para lograr el máximo beneficio. Compras ha de ejecutar de forma óptima las solicitudes de suministro del resto de las secciones y se ocupa de la adquisición de las materias primas, materias auxiliares y medios de producción necesarios para la fabricación dentro del marco del programa de productos. Aquí les voy a hablar sobre las compras, en donde se encuentran las interfaces
y contenidos de los datos. Las interfaces y los contenidos de los datos de la sección compras está dado por este cuadro, en donde su explicación se la realiza en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos por un lado, en la parte izquierda del cuadro, podemos observar las interfaces que observamos en el cuadro anterior. Esto es compras, contabilidad industrial, compras PPC, CAP, entrega de mercancías, datos maestros y proveedor. Aquí podemos entender cada una de la interfaz con su contenido de datos. PPC es la planificación y control de la producción. Se designa PPC como la utilización de sistemas asistidos por ordenador para organizar la planificación, control y seguimiento de las distintas fases de producción, desde la transmisión de la oferta hasta la expedición, en los aspectos de cantidad, plazo y capacidad. Se encuentra el PPC constituida por la planificación del programa de producción, planificación de cantidades, programación de materiales, programación de fabricación, lanzamiento de órdenes de trabajo, seguimiento de las órdenes de trabajo y a su vez el inventario. Un punto muy importante que tenemos en la planificación y control de producción en el SIM es que la planificación de producción se divide en programas de producción, de cantidades y determinación en tiempo de ciclo. La planificación de programa de producción opera esencialmente a nivel del producto en cuanto a cantidades y plazos. La planificación de cantidades sirve para determinar las piezas a fabricar y el material que ha de almacenarse. Y en la determinación de los tiempos de ciclo se calculan los plazos de mecanizado. Esto puede realizarse mediante un cálculo de plazos hacia adelante o hacia atrás. El control de producción comprende las funciones de lanzamiento de la orden de trabajo y seguimiento. Estas funciones se denominan muchas veces como control de fabricación. El CAD, que es Computer Aided Design o diseño asistido por ordenador, es un concepto global que resume todas las actividades en las que se utiliza la información de forma directa o indirecta, dentro del marco de las actividades del desarrollo y diseño. En un sentido más estricto, esto se refiere a la generación gráfica e interactiva y a la manipulación de una representación digital de un objeto. El CAD está constituido por establecimiento de dibujos, cálculos, especificaciones del producto, la simulación, preparación y mantenimiento de listas y despiece del diseño, cálculo previo de costes, servicio de modificaciones. Para definir el CAD más de cerca, tenemos que es un sistema informático de ayuda al diseño, en donde se puede realizar un cálculo de costos previo a fin de establecer la rentabilidad de las diferentes variantes de diseño. En esta sección de proyectos se diseña y se detalla la forma, función y dimensión de cada una de sus piezas, los calcula y los simula eventualmente a la interacción o el montaje. Además que el CAD ofrece la posibilidad de realizar un proyecto adecuado para la fabricación o el montaje. La estructura interna del CAD. Como estructura interna del CAD tenemos el CAD de ventas, en donde este se encarga de un cálculo previo o una especificación técnica, un principio de solución, situación de la orden. Además tenemos el CAD CAP, que este se encarga de que tiene el número de dibujo, de lista de piezas, instrucciones de montaje, de conservación, tiene requisitos y directrices del diseño. El CAD CAQ, aquí se encuentra el número de dibujo, las características de la calidad, datos del producto, exigencia de calidad y la solicitud de modificación. Como CAP es la planificación asistida por ordenador. El CAP es la designación de la información aplicada a la preparación de los planes y procesos de trabajo. Se trata de una planificación basada en los trabajos de diseño convencionales o establecidos mediante el CAD. Para obtener estos datos relativos a las instrucciones de fabricación de piezas y montaje, se tiene compuesto por los siguientes puntos: planificación de trabajo, administración de los procesos de trabajo, planificación de los medios de producción, planes de medios de producción, montaje y verificación, simulación de procesos de planificación y montaje, normalización y control de normas y la planificación de la verificación. El CAP, a su vez, estos cometidos pueden subdividirse en cometidos de planificación a corto plazo y a largo plazo. Los cometidos de corto plazo
significa que es la preparación de la documentación relativa al producto y necesaria para la fabricación y el montaje. Y de largo plazo se encarga de la búsqueda de condiciones de producción adecuada para futuros productos. El CAP, a su vez, se encuentra dividido en CAP, PPC, en donde se puede encontrar la cantidad disponible, datos característicos de la capacidad, progreso de la preparación de los procesos de trabajo, número de proceso de trabajo, la capacidad necesaria, un orden de preparación de los procesos de trabajo. En el CAP-CAD se encuentran especificaciones y directrices del diseño, solicitud de modificación, número de procesos y datos existentes, órdenes de diseño de medios de producción, número de dibujos y listas de piezas, instrucciones y mantenimiento. Y en el CAP de conservación se encuentran las especificaciones de mantenimiento para los medios de producción y las estadísticas de fallo en los medios de producción. El CAC, o garantía de calidad asistida por ordenador, se denomina así a la planificación y realización de la garantía de calidad asistida por computador. Este comprende por una parte la preparación de procesos de verificación, programas de ensayo y valores de control. Por otro lado, la realización de sistemas de medición y ensayos asistidos por ordenador. Todo esto se puede servirse por los medios técnicos auxiliares que ya hemos visto, como el CAD, el CAP y el CAM. Se encuentran además también en esta garantía de calidad asistida por ordenador la planificación de calidad, el control de calidad, la supervisión de calidad, verificación de calidad, la documentación y la estadística. Un sistema de calidad abarca todas las medidas necesarias para asegurar la calidad del producto y mantener siempre el mismo nivel. Consiste en que la planificación y determinación de las características de calidad, así como de los procedimientos y medios de verificación. Además que su objetivo principal consiste en deducir lo antes posible las medidas necesarias para asegurar la calidad del producto exigida. Como gráfico del CAQ, se tiene que el CAQ y CAD tenemos las especificaciones de calidad, solicitud de modificación, número de dibujo, características de calidad y los datos de producto. Además que en el CAC-CAP se encuentran los requisitos de especificaciones de calidad, el número de proceso de trabajo. Tenemos que recordar que el CAC es un control de la fabricación, en donde siempre se debe tener el informe de la calidad, la cantidad y causa del rechazo. El CAM es una fabricación asistida por computador. Este CAM se encuentra en el ámbito operativo y logístico de producción de una empresa, abarcando los cometidos que pueden describirse. Además que utiliza los conceptos de la fabricación, flujo de materiales y conservación, lo que incluye la automatización de todos los campos próximos a la producción, desde la entrada de mercancías, almacén, fabricación de piezas y montaje de secciones de verificación. Como un control de supervisión y técnica, en el CAM tenemos también un control directo, como ya les dije. El CAM podemos ver claramente que se subdivide en 4 niveles. Las funciones más importantes de los 3 niveles superiores se recogen en el siguiente cuadro. Y el cuarto nivel, que es el cuarto nivel de proceso, es el nivel de interfaz entre la electrónica y la mecánica. Está formado por los actuadores, que pueden ser motores, contactores magnéticos y los sensores. Como PDA, que es la obtención de datos del taller, tenemos que se encarga de recopilar todos los datos reales de la organización del taller necesarios y ponerlos a disposición del control de fabricación en forma resumida. La determinación de los tiempos del personal debe tener en cuenta la determinación de los tiempos de presencia, la asignación a los puestos de trabajo, asignación a las funciones de fabricación, tiempos de preparación, interruptores de preparación y de fabricación, motivos de las interrupciones, seguimiento de materiales, progreso de los órdenes de trabajo, comunicación de perturbaciones, garantía de calidad, piezas buenas, repaso o rechazos. Para el control de fabricación es importante disponer en todo documento de los datos actualizados,
referidos a órdenes de trabajo y máquinas y materiales, además que se debe tener en cuenta un control de avance de las órdenes de trabajo. El MDA, o a su vez obtención de datos de máquina, con los datos obtenidos se puede determinar el tiempo productivo de utilización de un puesto de trabajo, en donde la obtención automática de los datos técnicos de situaciones de máquinas, el control de fabricación y el mantenimiento detectan a tiempo las averías, además que es importante iniciar las medidas correspondientes y evitar de esta manera tiempos de parada más importantes. Los datos de máquinas a su vez son tiempo de funcionamiento o parada y pueden obtener su causa para datos relativos al personal. El control de fabricación o control de taller, podemos ver que aquí se encuentra una administración de órdenes de fabricación, un lanzamiento de órdenes de fabricación, lanzamiento de órdenes como el flujo de materiales y una supervisión de taller, en donde se encuentra la supervisión del ámbito de fabricación. El control de fabricación o control de taller se encuentra a un control a corto plazo y la supervisión de fabricación. Con estas órdenes de fabricación, comprobadas a corto plazo y eventualmente reprogramadas, se establecen las órdenes de transporte necesarias con plazos exactos. El objeto del control de fabricación es la asignación actual de las órdenes lanzadas por la PPC a las distintas células de fabricación y máquinas, teniendo en cuenta las perturbaciones imprevisibles. Las diferentes clases de control de fabricación se les presenta a continuación. Los procedimientos para el control de fabricación constituyen el núcleo organizado del ámbito de la producción, que es el CAM. Las condiciones marginales de producción, como pueden ser el tamaño del lote, tiempo, ciclo, número de variantes y otros, se usa estructuras para el desarrollo de la fabricación como layouts, en donde su fabricación es en taller, fabricación continua o en línea o una fabricación flexible. Como podemos ver, antes se realizaba un cuello de botella, en donde estaba constituido por la capacidad de las máquinas. Su objetivo máximo del control de fabricación era lograr una carga máxima de las mismas. Hoy en día este concepto ha cambiado, en donde el centro de gravedad se desplaza hacia la reducción de existencias de materiales y hacia unos plazos de suministro más breves, que pueden predecirse con exactitud. Estos objetivos exigen un concepto de control de fabricación que ya no se caracteriza por la planificación a largo plazo, sino por su estrecha relación con la fabricación. Para ello, en condición necesaria disponer un retroaviso rápido y automatizado de todos los datos de taller y de las máquinas. Control de las órdenes de taller según el principio de empuje, que es un principio convencional. Se decide las cantidades y plazos que se imponen a la fabricación. Para asegurar los plazos antes de lanzar las órdenes, se lleva a cabo una verificación de la disponibilidad de los materiales, documentos y programas NC. Además que se realiza un lanzamiento independiente de la carga, en donde aparecen existencias circulantes en el ámbito de fabricación. Y la cantidad de órdenes lanzadas no depende de las existentes en el taller, pues viene impuesta por la programación de las órdenes. Este procedimiento se denomina principio de empuje o principio push. Como lanzamiento de órdenes en función de la carga, se tiene que en función de la carga es un instrumento de control válido para organizaciones convencionales, como puede ser la fabricación en un taller. Su objetivo consiste en adaptar el número de órdenes de fabricación que han de lanzarse y el volumen de horas de trabajo en función de la capacidad de las máquinas que todavía no están ocupadas, reduciéndose así las existencias que existen siguiendo el principio de empuje convencional, cuya magnitud siempre es variable. Se tiene este gráfico muestra la base de lanzamiento de órdenes en función de la carga en el modelo de embudo, en donde se describe la relación entre existencias, capacidad de máquina y tiempo de ciclo de una unidad de fabricación. Las existencias son proporcionales del producto de la capacidad de las máquinas y el tiempo de ciclo de la orden, en donde se puede encontrar la ecuación E igual a C por TC, en donde esta ecuación es válida
para valores promediados a lo largo de un periodo de tiempo de cierta longitud. Como siguiente gráfico, tenemos que un taller está formado por numerosos embudos individuales que se representan máquinas o grupos de máquinas. Si el nivel de existencias en el ámbito de la producción rebasa un determinado límite que deberá determinarse específicamente según el taller, ya no se aceptarán nuevas órdenes, puesto que en caso contrario el embudo rebosaría y en consecuencia volverían a quedar existencias. Como un lanzamiento de órdenes se tiene que, mediante el lanzamiento de órdenes en función de la carga, puede reducirse notablemente las colas de espera en el taller, colocándolas antes del taller, además de conseguirse una reducción de las existencias y unos tiempos de ciclo más cortos y fáciles de cumplir, siempre y cuando se pueda conocer la capacidad para averiguar un determinado tiempo de ciclo, calcular las existencias correspondientes. Se debe planificar cada orden en cuanto a su exacto desarrollo en el tiempo y lanzar una serie de órdenes relativas a la fabricación durante un periodo de planificación. Esto midiendo siempre el ejemplo en horas de trabajo y justificando estadísticamente. Ahora les voy a hablar sobre el Kanban. El Kanban o principio de tracción. El Kanban en japonés significa tarjeta. Es un procedimiento de control de fabricación descentralizado muy sencillo, que en principio se utiliza sin asistencia del coordenador. Cuando un puesto de mecanizado ha consumido una cantidad de material y llega a quedarse por debajo de las existencias mínimas previamente establecidas, se envía al puesto anterior una tarjeta Kanban. Esta tarjeta equivale a una orden de fabricación, en donde contiene datos de designación de la pieza, cantidad de piezas y un lugar al que hay que suministrarlas. Como el siguiente gráfico nos indica el control de fabricación según el Kanban, en donde solamente puede iniciarse cuando pueda llevarse a cabo también la correspondiente orden. El Kanban permite obtener tiempos ciclos cortos con una existencia reducida, además que esta tarjeta indica las necesidades del puesto siguiente. Este principio de control se denomina también principio de aspiración o tracción. Para poder utilizar el principio Kanban, en condición necesaria que la estructura de fabricación sea sencilla, con pocas ramificaciones. El campo de aplicación estándar del control Kanban es por lo tanto la fabricación en serie con pocas variantes. Tenemos también la planificación según el método PERT. Es un medio auxiliar adecuado para la dirección de proyectos. También puede utilizarse para el control de fabricación, especialmente para la fabricación en obra. El plano de la red en un medio gráfico adecuado para representar de forma clara y sistemática todo el desarrollo de la fabricación con sus dependencias tecnológicas. El controlador de fabricación dispone de un instrumento que le permite programar, iniciar y supervisar todas las medidas de carácter logístico y operativo. Tenemos el OPT, que significa ocupación óptima de aquellas máquinas que formen un cuello de botella. Las órdenes de fabricación que hayan de lanzarse se analizan y clasifican según tengan o no fases de trabajo que realizar en medios de producción críticos. Las órdenes que tengan fases de trabajo en medios de producción críticos se cargan según plazos progresivos y las órdenes restantes según plazos regresivos. Tenemos también el Just in Time. El Just in Time se dedica a reducir las existencias de materiales mediante el suministro de material necesario en el tiempo justo para su mecanizado, con una exactitud de horas. Se puede prescindir de almacenes de entradas importantes al sustituirlo por unos pulmones pequeños. En el centro de gravedad de la aplicación Just in Time se encuentra en la incorporación de proveedores externos de acuerdo con sus necesidades. El problema que surge cuando se utiliza dentro de la planta es que los proveedores internos generalmente no son tan flexibles como los externos. Just in Time es un concepto logístico y no un concepto de control de fabricación. No se trata de una asignación óptima de órdenes de trabajo ni de la capacidad de las máquinas. Como condiciones marginales de Just in Time tenemos que se refiere a una fabricación en serie, gran flexibilidad o almacén de expedición del proveedor o el transportista y el establecimiento de contratos de larga duración en las relaciones entre proveedores y consumidores. En cuanto a las notas se refiere que en esta sección
se inserte entrada de mercancías. Como entrada de mercancías tenemos como algo importante que hay que recalcar aquí es que se encuentra la recepción, la revisión y para formar unidades adecuadas para el almacenaje o fabricación. Además de que se dedica de recibir e identificar la mercancía que se ha recibido, tal como materias primas, semiproductos, materiales, medios de producción, medios auxiliares o piezas. También se puede revisar una comprobación de calidad y de la cantidad, la marca de la mercancía a la que fue rechazada y además separarla. Se lanza también a la mercancía de acuerdo con las necesidades de los puestos de mecanizado. Y aquí se activa el transporte a una fabricación, a un almacén o a un proveedor. La estructura de los ámbitos funcionales en el flujo de información y en el flujo de materiales. En el almacén tenemos funciones e interfaces. Aquí lo más importante es que se encuentra la administración de las órdenes de almacén, administración del almacén, especificaciones de trabajo, controles de procesos en el almacén, supervisión del estado del almacén. Funciones del almacén. Como funciones del almacén principales tenemos la administración de las órdenes del almacén, administración del almacén, especificación de trabajos, control de procesos en el almacén y supervisión del estado del almacén. En el gráfico siguiente se muestra el flujo de información y materiales en el almacén, siendo interfaces y contenido de datos, en donde su interfaz se puede tener como por ejemplo un almacén PPC, y en el contenido de datos puede ser movimientos del almacén, variación de existencias, diferencia de inventario, o a su vez lista de lanzamiento, activación de inventario, reserva de materiales o consulta de existencias. En el transporte los bloques que intervienen en funciones de interferencias son los siguientes. Las variantes del control del transporte. Se identifica la unidad de transporte y se consulta el destino. La ilustración constante de las vías de transporte. Incorporación de una memoria de datos móvil. En el transporte se controla generalmente mediante una de las siguientes variantes, en donde puede ser en las bifurcaciones, se identifica la unidad y transporte y se consulta el destino. Se lleva la ilustración constante de las vías. Tenemos como funciones del almacén: administración de órdenes y programación de medios de transporte, administración de la imagen representativa del proceso, un control y supervisión del proceso. En los niveles de transporte se encuentran el nivel de la empresa, un interior de la empresa, el nivel de taller, el nivel de zona, el nivel de célula y el nivel de máquina. En el nivel 1, que es el nivel exterior de la empresa, es en donde se encarga de un transporte exterior de la empresa o grupo desde los proveedores hacia los clientes. En el nivel interior de la empresa se encarga de un transporte dentro del grupo o entre las diferentes plantas. En el nivel de taller, que es el nivel 3, se transporta entre los distintos ámbitos del taller, tales como almacén, fabricación de piezas, etc. El nivel 4, que es un nivel de zona, se transporta entre las diferentes células de una zona. El nivel 5, que es un nivel de célula, tiene un enlace entre varias máquinas o centro de mecanizado en el ámbito de una célula. Y el nivel 6, el último nivel de máquina, es el abastecimiento local de una máquina. Interfaces y contenido de datos. En los interfaces y contenido de datos tenemos que el flujo de información y de materiales en el transporte se realiza así. Tenemos una interfaz y el contenido de datos, donde por ejemplo en el transporte, en un control de fabricación, se puede tener datos de situación, progreso de la orden o a su vez orden de transporte. En la fabricación de las piezas tenemos como muy importante un control de fabricación, en donde se debe administrar las órdenes de trabajo, especificación de trabajos, abastecimiento y retirada interna de materiales, supervisión de estado de las asignaciones, administración de programa y un control de procesos. Funciones del proceso de fabricación: administración de órdenes, especificación de trabajos, abastecimiento y retirada interna de materiales,
supervisión del estado de instalaciones, administración de programas y un control de procesos. Tenemos en el siguiente gráfico las interfaces y contenido de los datos, en donde por ejemplo se puede tener como interfaz una fabricación de piezas y en el contenido de los datos unos datos de corrección que pueden ser de programa, documentación de trabajo. Las tecnologías empleadas en la fabricación. Las tecnologías empleadas en la fabricación se clasifican en 6 grupos principales de acuerdo a los procedimientos utilizados, como puede ser un conformado básico, un conformado sin arranque de material, mecanizado con arranque de material, encajar, recubrir y modificar las características del material. Los niveles de concatenación de los puestos de mecanizado en las zonas de producción se refiere a las formas en las que se enlazan unos puestos de mecanizado con otros dentro de la zona de producción. A su vez tenemos los niveles de concatenación, en donde se tiene 4 niveles. El nivel 1, que es un nivel de concatenación rígida, se encuentra tiempos o ciclos iguales, secuencia fija de puestos, no hay efecto tampón. En el nivel 2 es un nivel de concatenación suelta, características en donde se tiene tiempo, ciclo prácticamente iguales, una secuencia fija de puestos y si hay efecto de tampón. El nivel 3 es un nivel de concatenación codificada por destinos en donde se encarga de la secuencia de puestos no es fija, pudiendo saltarse algunos detalles. Entre esto aumenta la flexibilidad. El nivel 4, que es un nivel de concatenación de recorrido flexible, se tiene las características de los puestos son totalmente independientes entre sí, por lo que está en la forma de concatenación más flexible. A continuación les voy a hablar sobre las estructuras básicas en la fabricación de piezas. Se tiene una fabricación continua, que puede ser en cadena, en donde las unidades de fabricación rígidas o con un encadenamiento suelto. Se tiene una disposición de las máquinas de acuerdo a la secuencia de mecanizado. En la fabricación en taller o principio de realización es una estructura de fabricación clásica, muy difundida. Proporciona cada vez mayor número de máquinas NC, una o varias máquinas atendidas por un solo operario. Y por último tenemos una fabricación flexible, en donde las máquinas con encadenamiento flexible se encuentran máquinas que se complementan y se sustituyen, y máquinas que combinan las ventajas del principio del taller y del principio de la fabricación continua. Tenemos aquí un resumen de los tipos de fabricación de las piezas, en donde puede ser fabricación continua, fabricación en taller o una fabricación flexible. Como por ejemplo tenemos una flexibilidad del producto, en una fabricación continua pueden ser piezas iguales salvo variantes. En una fabricación en taller tenemos numerosas piezas diferentes y en una fabricación flexible podemos encontrar piezas semejantes o familias de piezas. El montaje, funciones e interfaces. El montaje consiste en la unión de piezas individuales o de un subconjunto premontados, en donde se tiene que tener en cuenta la administración de las órdenes de trabajo, especificaciones de trabajos, abastecimiento y retirada interna de materiales, supervisión del estado de las instalaciones, administración de programa NC, RC o PLC, y un control de procesos. Montaje o estructura interna. El montaje o una estructura interna podemos encontrar que tiene el CAP o control de fabricación, un transporte, una conservación, datos maestros, el ingreso que entra y sale. Como estructuras del montaje, las estructuras básicas tenemos un montaje continuo, un montaje en taller, que puede ser el principio de realización, montaje flexible o montaje en obra. Además que en el grado de automatización de las estructuras se pueden encontrar mecanizado de las piezas, manipulación de las piezas, abastecimiento de herramientas o transporte de materiales. En un montaje en obra, sus características principales son productos finales de gran volumen, la pieza permanece inmóvil durante el montaje, y los trabajos se realizan con herramientas y dispositivos móviles. En un banco de pruebas. En el banco de pruebas tenemos que este banco se verifica si el producto cumple con las características exigidas en el proceso de verificación.
En la verificación de proceso, la calidad de fabricación se supervisa y documenta paso a paso y en caso de ser necesario, se corrige inmediatamente por medio de un trabajo de repaso. El resultado de la verificación se lo requiere de forma casi inmediata para decidir si se sigue o no con el proceso de mecanizado o se la separa de la cadena. El nivel de automatización en los bancos de la prueba pueden variar. En la siguiente figura se muestra la estructura interna del banco de pruebas. Como embalaje, tenemos que en esta sección de embalaje se encuentran los ámbitos centrales de la fabricación, en donde se pueden fabricar piezas y de montaje. Presenta una complejidad mucho menor a la de ellos. Dependiendo de la cantidad y complejidad del proceso de embalaje, el nivel de automatización en estos puestos puede ser desde manual hasta totalmente automático. Es preciso que el control del parque de máquinas del departamento de embalaje sea cada vez más flexible. Esto debido a la reducción de los tamaños en lote en fabricación. Como estructura interna del sitio de embalaje, tenemos el nivel de taller de dirección de taller, un segundo nivel de dirección de producción en donde se encuentra el control de fabricación. Tenemos el nivel de dirección de proceso en donde se encuentra la administración de las órdenes de embalaje, la administración de los programas, el abastecimiento y retirada interna de materiales y la especificación de trabajo. Y como último tenemos el nivel de control de proceso en donde se encuentra el nivel de proceso. La expedición. El cometido del Departamento de Expedición es tramitar las órdenes de expedición autorizadas por ventas y suministrar los productos a los clientes, en donde de detalle se tiene la administración y programación de las órdenes y un control de la expedición. La expedición, como interfaces y contenido de los datos, tenemos ventas, control de fabricación, el almacén, el transporte, la conservación, datos maestros, el cliente y por último el transportista o proveedor. La estructuración de los ámbitos funcionales. En el lanzamiento de la expedición y paletización es donde se verifica el producto si llegó al cliente final o regresa al almacén, es decir, aquí va la devolución de las cantidades procedentes de las existencias de almacén que no se han necesitado. Del almacén a la fabricación de embalaje, luego sale al pulmón de entrada, a una identificación, a un lanzamiento de la expedición y paletización, a un almacén de expedición y por último llega al cliente final. La conservación. El servicio de conservación es el responsable de que se mantengan las condiciones técnicas de funcionamiento de los medios de producción. Sus acometidos abarcan dos ámbitos: mantenimiento preventivo y reparación de averías. Y los trabajos de mantenimiento preventivo pueden programarse de forma semejante a las órdenes de fabricación de acuerdo con los criterios de personal y material. La conservación. En la conservación es una planificación del mantenimiento preventivo. Se debe tener en cuenta programación de órdenes y una ejecución de las órdenes de mantenimiento y reparación. Para esta planificación del mantenimiento preventivo se debe establecer pautas de programación para la inspección de pequeñas reparaciones, sustituto de piezas y desgastes. En la programación de órdenes se debe tener en cuenta la planificación, determinación de fechas, control de disponibilidad o determinación del material necesario. Y en una ejecución de las órdenes de mantenimiento y reparación es donde se realiza el diagnóstico, identificación de averías, una corrección, un establecimiento de informes y una contabilización de costos. La conservación en las interfaces y contenido de datos se tiene una contabilidad industrial, que a su vez viene un PPC, que es un pseudo orden en donde se tiene la necesidad de material personal, fecha y duración prevista. Se tiene el CAP, en donde es una estadística de fallo de los medios de producción y especificaciones de mantenimiento para los medios de producción. El CAQ, en donde se encuentran las estadísticas de fallo de los medios de producción, resultados de control y especificaciones de planificación. En el control de fabricación es el estado de conservación, reparación y datos básicos.
En la entrada de mercancías se tiene la comunicación de averías o los datos de máquina. En el transporte se encuentra la comunicación de averías y datos de las máquinas. En los datos se encuentran los datos de herramienta, medios de producción, materiales, programas de verificación. A continuación les voy a hablar sobre los resúmenes relativos al flujo de información. Un número de interfaces de un sistema informático depende directamente del número de interlocutores para la comunicación, es decir, es el número de ámbitos en los que se solicitan informaciones y a los que se transmite informaciones. Se tiene también un ámbito o secciones en donde se trata de una estructura modelo que puede existir en casi todas las empresas, incluso varias veces y con un encadenamiento cualquiera, por ejemplo el CAD o el CAM. Y en programas puede accederse a estos programas desde diversos ámbitos, depende de los requisitos del proceso. Explicación de los conceptos utilizados en el flujo de información. Activación. Se tiene la célula de fabricación, el CNC, control numérico por ordenador, datos de herramienta. En la activación contiene como complemento previas indicaciones relativas a la orden, como por ejemplo, después de terminar el mecanizado, se puede tener una activación del transporte o destino exacto, si en la orden se ha previsto máquinas de mecanizado o alternativas. Se tiene también una comunicación de disponibilidad o reserva para medios de producción, material, personal, documentación del trabajo, tal como dibujos, procesos de trabajo y otros. En donde se encuentran los datos de especificación, datos de estado o datos de oferta. Datos de especificación son los requisitos físicos, requisitos mínimos y deseos. En el datos de estado son tiempos de funcionamiento, datos de ocupación, estado de reparación. Y los datos de herramientas son número de herramientas, datos geométricos y de preajuste. Una explicación de los conceptos utilizados en el flujo de información. Se tiene el DNC o control numérico directo, que permite que los programas DNC se incorporen directamente a la máquina NC a través de una línea de datos. Se tiene un estado de taller en donde los datos de las órdenes, como comunicaciones de finalizado o retraso, datos de taller, datos de máquinas o datos del personal. Se tiene también la fabricación, en donde incluye los dos ámbitos de fabricación de piezas y montaje, es decir, las dos etapas del ciclo de producción en las que se produce verdaderamente el valor añadido del material. La isla de fabricación. Su objetivo es evitar los inconvenientes típicos de la fabricación en taller. Los MDA o determinación de datos de máquina es en donde se determinan los tiempos de funcionamiento y tiempos de parada, perturbaciones en el programa o daños en las herramientas. NC o control numérico constituye la forma más sencilla de mando eléctrico para una máquina de mecanizado. El PDA o la obtención de datos de taller es en donde se determinan los tiempos del personal, tiempos de preparación y fabricación, interrupciones de preparación y fabricación. En la producción es el ámbito que equivale al ámbito CAM o al CAM. El ámbito de producción es, por tanto, aquel elemento del SIM en el que existen físicamente materiales y máquinas. Y por último, el pulmón es en donde se tiene el almacén de material que permite cubrir las perturbaciones de las máquinas y las diferencias entre los tiempos de ciclo de máquinas y diversos modelos de tiempo de trabajo. Por último, tenemos una explicación breve de los conceptos de utilización en el flujo de información, en donde primero tenemos el RC o control robotizado. Es un control de tipo CNC programable. Sin embargo, su campo de aplicación no se refiere a las máquinas de mecanizado, sino a los equipos de manipulación, los cuales tienen generalmente varios ejes de movimiento que deben controlarse o regularse en forma síncrona. Tenemos los sistemas de fabricación, que son unidades de fabricación con alto nivel de automatización, compuesta generalmente por varias células con el cambio automático flexible de piezas y herramientas. Se tiene el sistema de manipulación, que se constituye el enlace entre los sistemas de almacenamiento, transporte y mecanizado, cuando los sistemas de manipulación tienen varios ejes de movimiento libremente programables, se denominan robots industriales. Y por último, se tienen sistemas de transportes automático flexible, en donde existen diversas formas de ejecución, siendo estos caminos de rodillos, transportadores aéreos, transportadores aeroeléctricos. Se tiene vehículos sobre rieles
y vehículos con mando inductivo, sistemas de transporte sin conductor. Muchas gracias por la atención prestada.